Bienvenidos a Silent Ken's Reckoning. Me alegra mucho que estén aquí hoy. Ahora, adentrémonos directo en la historia. El CEO llevó a su amante a la reunión de divorcio y le dijo a su esposa que aceptara $10 millones en silencio. Su esposa no lloró. No le pidió que reconsiderara. Simplemente tomó el bolígrafo, tachó su apellido, y firmó con el único nombre que él debió haber temido desde el principio. Vivian Ashbourne. El silencio cayó sobre la sala durante exactamente 3 segundos. Después, el imperio de su esposo comenzó a derrumbarse. Capítulo 1. Grant Sterling había pasado 12 años enseñándole al mundo a admirarlo. A los 42, era el tipo de hombre que las revistas de negocios adoraban fotografiar desde abajo, con las luces de la ciudad detrás de él y una confianza tan afilada que rozaba lo violento. Era dueño de Sterling Vector, una empresa de logística con inteligencia artificial valuada en $9.000 millones. Tenía un penthouse en Manhattan, una oficina de cristal en San Francisco, un jet privado con sus iniciales bordadas en los asientos de cuero crema, y una sonrisa que hacía que los inversores perdonaran casi cualquier cosa. Lo que ya no tenía era paciencia para la mujer silenciosa que alguna vez se había sentado junto a él en el suelo de un apartamento alquilado, comiendo fideos fríos mientras él le prometía que construiría algo digno de su fe. Vivian Sterling estaba sola junto a la pared de orquídeas en la gala del aniversario de Sterling Vector, sosteniendo una copa de agua con gas que no había tocado. Tenía 37 años. Esbelta, serena, vestida con un traje de seda azul medianoche sin etiqueta visible. Su cabello castaño rojizo estaba recogido bajo en la nuca. Su maquillaje era tan suave que la gente que solo entendía la belleza cuando gritaba la confundía con alguien corriente. A su alrededor, el salón de baile del Langham brillaba con cámaras, champán y la risa metálica de personas que conocían su propio patrimonio hasta el último decimal. En el escenario, una enorme pantalla proyectaba el rostro de Grant junto a frases como visionario, disruptor y el futuro del comercio global. Vivian miraba la pantalla sin parpadear. Ella había ayudado a redactar el primer deck de presentación para ese futuro. Había estado en las primeras llamadas con inversores cuando nadie tomaba a Grant en serio. Lo había escuchado gritar contra almohadas después de demos fallidos. Había transferido dinero a través de un fideicomiso cuando su nómina casi colapsó en el segundo año. Y ahora estaba de pie en su gala mientras una mujer con un vestido escarlata lucía el collar de diamantes que Vivian había encontrado en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Grant el mes anterior. Camille Lauron se movía entre la multitud como si fuera dueña de cada luz en el salón. Era la directora financiera de Sterling Vector. 31 años, rubia, brillante, experta en el arte de parecer íntima sin tocarse demasiado en público. Su vestido escarlata caía con un corte preciso sobre un hombro. Su labial combinaba con el vino en su mano. Cuando llegó hasta Grant, se inclinó lo suficiente para que su perfume se mezclara con la colonia de él. Grant la miró desde arriba y sonrió. No era la sonrisa de la sala de juntas. No era la sonrisa para inversores. Era la sonrisa que Vivian solía recibir antes de que la fama le enseñara a racionar la ternura. Un fotógrafo gritó, «Señor Sterling, por aquí». Grant puso una mano en la cintura de Camille. Vivian sintió ese gesto como una puerta cerrándose dentro de su pecho. Camille lanzó una mirada a Vivian desde el otro lado del salón. Sus ojos se detuvieron un instante en el traje de seda sencillo, y luego se elevaron con una lentísima diversión, como si estuviera mirando a una empleada doméstica que se había colado en el evento equivocado. Le susurró algo a Grant. La sonrisa de Grant se tensó, pero no movió la mano. El fotógrafo los capturó juntos bajo el banner del aniversario. Grant Sterling y Camille Lauron, dorados bajo las luces, como un rey y la mujer que había elegido para estar a su lado. Un inversor mayor que estaba cerca de Vivian murmuró a su esposa, «Esa no es su esposa, por allá». La mujer bajó la voz, la callada. Creí que estaban separados. Vivian miró su copa de agua. La superficie estaba perfectamente quieta. Eso era lo que la gente no entendía sobre el silencio. Creían que significaba rendición. A veces era simplemente el sonido de una hoja siendo desenvainada tan despacio que nadie lo notaba. Grant se acercó a ella 20 minutos después. No porque quisiera, sino porque la esposa de un senador había preguntado dónde estaba la señora Sterling.
Su expresión era irritación controlada envuelta en barniz de protocolo. Vivian, dijo él, intenta parecer comprometida. Esta es una noche importante. He hablado con 3 inversores, el alcalde y tu jefe de producto, respondió Vivian sin alterarse. La mandíbula de Grant se tensó. No es eso lo que quiero decir. No, dijo ella. ¿Quieres decir que debo brillar a tu lado mientras dejas que tu directora financiera use el collar que compraste con fondos matrimoniales? Por un segundo, sus ojos destellaron. No de vergüenza. De molestia porque Vivian se había dado cuenta. Este no es el lugar, dijo Grant. Antes de que Vivian pudiera responder, Camille apareció a su lado. De cerca, el collar era aún más vulgar de lo que había parecido en el recibo. Un río de diamantes diseñado menos para la belleza que para el anuncio. Grant, cariño, dijo Camille, tocando su manga, la prensa quiere una foto más antes de tu discurso, cariño. La palabra cariño aterrizó entre esposa y amante con una suavidad que la hacía más brutal. Grant no la corrigió. Vivian lo observó. Le dio una última oportunidad de recordar quién era. Él miró hacia las cámaras. Vete a casa si vas a complicar esto, murmuró. Necesito personas a mi alrededor que entiendan el momentum. La boca de Camille se curvó en una sonrisa. Los dedos de Vivian se apretaron alrededor de la copa. Luego se relajaron. Momentum, repitió Vivian en voz baja. Grant ya se estaba dando la vuelta. Minutos después, Grant subió al escenario con Camille sentada en la primera fila, en la silla marcada como señora Sterling. Vivian vio la pequeña tarjeta blanca debajo del bolso de Camille. Su propia tarjeta la habían movido a una mesa lateral cerca de la puerta de servicio. La humillación era deliberada. Grant comenzó su discurso bajo un baño de luz blanca. Habló sobre lealtad, visión y las personas que habían estado a su lado desde el principio. Cuando el público aplaudió, Camille levantó el mentón como si esas palabras le pertenecieran. Vivian no interrumpió. No se fue furiosa. Tomó una fotografía del diagrama de mesas. Una fotografía de Camille en su silla. Y una fotografía de la mano de Grant descansando brevemente en el hombro de Camille mientras bajaba del escenario. Después envió las 3 imágenes a un contacto guardado únicamente como graves. La respuesta llegó menos de un minuto después. Entendido. Prepararé el expediente. Vivian guardó su teléfono y salió por la puerta lateral antes de que sirvieran el postre. Detrás de ella, Grant recibió otra ovación de pie. No tenía idea de que la mujer que se marchaba por el corredor de servicio era dueña de la empresa que aseguraba sus servidores, financiaba sus primeras patentes, controlaba la mitad de sus proveedores, y acababa de dejar de protegerlo. Capítulo 2. Grant llegó a casa pasada la medianoche oliendo a champán y al perfume de jazmín de Camille. Vivian estaba en la biblioteca, todavía con el vestido azul, leyendo un libro encuadernado en cuero que no había pasado una sola página en 30 minutos. Su townhouse tenía vista al Central Park. Grant lo había comprado 3 años antes y había dado entrevistas sobre cómo ese lugar simbolizaba su llegada al éxito. Le gustaba decir que cada centímetro de esa casa lo había ganado con disciplina. Vivian nunca lo había corregido. El pago inicial había venido de una cuenta de fideicomiso que sus contadores nunca supieron que existía. Grant se detuvo en la puerta cuando la vio despierta. Pensé que estarías dormida, dijo. Pensaste mal. Grant soltó una risa breve y sin humor, y se aflojó la corbata. Vamos a hacer esto esta noche. Vivian cerró el libro. Pusiste a tu amante en mi silla. La expresión de Grant se endureció, pero no negó la palabra. Camille es mi directora financiera. Esa mesa era para el liderazgo ejecutivo. La tarjeta decía señora Sterling. Grant miró hacia la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, fracturando su rostro. Quizás la tarjeta se adelantó un poco, dijo. Por un momento, Vivian sintió el viejo dolor elevarse. Ya no era agudo. Era pesado, familiar. El dolor de ver a alguien destruir una casa y quejarse del polvo. Di lo que viniste a decir, Grant. Él exhaló como si Vivian lo hubiera inconvenienciado por mantenerse calmada. Quiero el divorcio. Las palabras no la sorprendieron.
Esa era la parte más triste. ¿Cuándo? Preguntó. Los ojos de Grant se entrecerraron. Eso es todo. ¿Acaso las lágrimas mejorarían tu oferta? Grant la miró fijamente, buscando el punto débil que estaba acostumbrado a presionar. Vivian había llegado a suavizarse cuando él se ponía frío. Había llegado a pedir perdón solo para terminar el silencio. Había llegado a creer que el amor requería resistencia. Esa mujer había sido enterrada despacio, insulto por insulto, mentira por mentira. Mis abogados han preparado un arreglo generoso, dijo Grant. 10 millones de dólares, la casa en la playa en Montauk, 2 autos, las joyas que posees actualmente. A cambio, firmas un acuerdo de confidencialidad, renuncias a reclamaciones futuras, y haces esto sin complicaciones. ¿Para quién? Para los dos. No, dijo Vivian. Para ti y para Camille. La boca de Grant se tensó. No la arrastres a esto. Vivian casi sonrió. Los hombres como Grant siempre hablaban de arrastrar o cuando sus secretos eran nombrados en voz alta. Tú la trajiste a mi silla, dijo Vivian. Tú la trajiste a nuestro matrimonio. Yo solo estoy reconociendo el mobiliario. Grant dio un paso hacia la habitación. Su rostro, tan pulido para las cámaras, mostraba algo más feo ahora. Impaciencia. Desprecio. Y también alivio, porque creía que la parte difícil había terminado. Tú y yo ya no somos socios desde hace años, dijo. Ya no entiendes mi vida. La velocidad, la presión, la escala. Camille sí entiende. Camille entiende tu balance. Entiende la ambición. Vivian se puso de pie. El movimiento fue silencioso. Pero Grant se detuvo. Algo en su postura había cambiado. Vivian no estaba preparándose para el impacto. Estaba midiendo la distancia. Tienes razón en una cosa, dijo. Ya no somos socios. Los hombros de Grant se relajaron. Interpretó su acuerdo como derrota. Bien, dijo. Ven a mi oficina mañana a las 10. Firmaremos en privado. En privado. Grant apartó la mirada. Camille estará ahí. Vivian dejó que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Grant aclaró su garganta. Tiene que revisar las implicaciones financieras. De tu matrimonio. De mi empresa, dijo Vivian. Por supuesto, dijo Grant con la voz tan tranquila que Grant frunció el ceño. No hagas esto dramático. No lo haré. Grant la estudió por un momento más y luego se dio la vuelta para irse. Vivian, dijo desde la puerta. Vivian lo miró. Toma los 10 millones. El orgullo no pagará tu vida. Vivian pensó en las bóvedas Asborne debajo de Ginebra, las flotas de barcos registradas bajo nombres ficticios, las minas en Chile, los centros de datos en Noruega, la fundación privada que podía comprar Sterling Vector antes del desayuno y olvidar el costo antes del almuerzo. No, dijo. Pero la verdad generalmente cobra intereses. Grant sacudió la cabeza como si Vivian hubiera dicho algo tonto. Después de que él se fue, Vivian caminó al escritorio y abrió el cajón inferior. Dentro había un teléfono negro delgado que no había usado en 2 años. Solo 3 números estaban guardados en él. Llamó al primero. La voz de un hombre respondió al segundo timbre. Cortante, británica, y despierta a pesar de la hora. Señorita Asborne. Señor Graves, dijo Vivian. Pidió el divorcio. Hubo una pausa. Y la amante en mi silla esta noche, en su oficina mañana. Entonces procedemos. Vivian miró a su alrededor en la biblioteca, la casa donde se había hecho más pequeña para que Grant pudiera sentirse enorme. Sí, dijo. Pero no lo toque todavía. Deje que firme primero. Entendido. Y Graves. Sí, señorita Asborne. Sus ojos se movieron hacia la fotografía de bodas en la chimenea. Grant se veía joven en ella. Hambriento. Humano. Ella había amado esa versión lo suficiente como para esconder un reino a sus espaldas. Después de mañana, dijo, retire el blindaje.
Capítulo 3. La oficina de Grant ocupaba el piso superior de Sterling Tower. Una cuchilla de cristal que se elevaba sobre San Francisco como una acusación. Vivian llegó exactamente a las 10. Vestía un abrigo crema, pantalón negro y aretes de perla que nadie en el edificio reconocería como parte de la colección privada Asborne. Su cabello estaba liso. Su rostro no mostraba ninguna señal de angustia. La recepcionista la miró sorprendida. Señora Sterling, dijo. No me avisaron que venía. A pocas personas les avisan de lo que importa, respondió Vivian, sin dureza. El ascensor la llevó al piso ejecutivo sin detenerse. La asistente de Grant abrió la puerta con la expresión rígida de alguien que sabía demasiado y no quería saber nada más. Adentro, Grant estaba sentado detrás de su escritorio de mármol. Camille estaba en el sofá. No junto al escritorio. No en la mesa de conferencias. En el sofá. Piernas cruzadas, taza de espresso en mano, vistiendo un traje blanco que parecía nupcial por diseño. Vivian se detuvo en el umbral. La sonrisa de Camille era pequeña y luminosa. Vivian, dijo. Gracias por ser puntual. Grant tiene una llamada con la junta a las 11. Grant no la reprendió. Vivian entró y cerró la puerta. Entendía que esta era una reunión de divorcio, dijo. Lo es, respondió Grant. Camille está aquí como directora financiera. Qué eficiente, dijo Vivian. La mayoría de las amantes esperan a que la esposa se vaya antes de inspeccionar los muebles. La sonrisa de Camille parpadeó. La palma de Grant golpeó el escritorio. No lo suficientemente fuerte para ser violencia. Lo suficientemente fuerte para anunciar control. Ya basta. Vivian lo miró a la mano. Luego a la cara. Él interpretó su silencio como miedo. Siéntate, dijo. Vivian se sentó. Grant empujó una carpeta sobre el escritorio. La carpeta era gruesa, color crema, costosa. Sus abogados habían logrado que la humillación pareciera refinada. El arreglo está adentro, dijo. 10 millones, la casa de Montauk, los vehículos, las joyas, NDA estándar, cláusula de no difamación estándar. No hablarás con la prensa, no escribirás memorias, no insinuarás mala conducta ni interferirás con la imagen pública de Sterling Vector. Camille se inclinó hacia adelante. El collar de diamantes captó la luz de la oficina. Es más que justo, dijo. Honestamente, Vivian, la mayoría de las mujeres en tu posición estarían agradecidas. Vivian volvió la cabeza hacia Camille. Mi posición. Los ojos de Camille brillaron. Sin carrera, sin plataforma independiente, sin sofisticación financiera. Grant está siendo amable. Grant pareció levemente complacido, como si Camille hubiera dicho en voz alta lo que él prefería disfrazar de generosidad. Vivian abrió la carpeta. No leyó los números. Leyó el tono. El acuerdo quería silencio. Quería desaparición. Quería convertir 12 años de lealtad en una línea de partida y enterrar cada insulto debajo de una transferencia bancaria. Hay una cláusula que me impide hablar de adulterio, dijo Vivian. Protege a todas las partes, dijo Grant. No. Protege a las culpables. Camille dejó su taza. Por esto mismo Grant necesita un futuro más limpio. Siempre conviertes todo en algo personal. Vivian miró el collar de Camille. ¿Sabías que los diamantes fueron cargados a una cuenta conjunta? La garganta de Camille se movió. Grant se puso de pie. Ya dije basta. Y lo escuché, dijo Vivian. Vivian cerró la carpeta y puso ambas manos encima. Les daré el divorcio. Grant exhaló. Los hombros de Camille se relajaron. Sin embargo, continuó Vivian, no aceptaré sus 10 millones. No tomaré la casa de Montauk. No tomaré sus autos. No firmaré el NDA. Y no pretenderé que su amante es una asesora financiera. Grant la miró fijo. No seas tonta. Ese es un consejo que debiste haber seguido antes de invitarla aquí. El rostro de Grant se oscureció. Si rechazas el arreglo, te vas sin nada. Entonces eso debería consolarte.
Grant rodeó el escritorio lentamente. No tienes idea de lo feo que esto puede ponerse. Vivian permaneció sentada. Sé exactamente cómo se vuelven feos los hombres cuando confunden el poder prestado con la propiedad. Camille soltó una risa quebradiza. Poder prestado. Vivian, él construyó una empresa de 9.000 millones mientras tú arreglabas flores y asistías a almuerzos de caridad. Vivian la miró por un largo momento. La risa de Camille se apagó. Señorita Laurón, dijo Vivian. No confunda la proximidad a un hombre poderoso con el poder. Es un error común, pero muy costoso. La habitación se enfrió. Grant se interpuso entre ellas. Mis abogados enviarán los documentos revisados, dijo. Si quieres irte con las manos vacías para hacer un punto, bien. Pero una vez que estén firmados, no vengas a arrastrarte de regreso. Vivian se puso de pie y tomó su portafolio. Que su asesor contacte al mío. Grant frunció el ceño. Su asesor. Jonathan Graves. Grant parpadeó. No conocía ese nombre. Tampoco Camille. Eso, por primera vez en toda la mañana, le dio a Vivian algo parecido al amusement. Vivian se dirigió a la puerta. Vivian, ladró Grant. Ella se volvió. Cuando todo esto termine, entenderás que elegiste el orgullo sobre la seguridad. Vivian miró al hombre que alguna vez le había prometido que el éxito nunca cambiaría la forma en que la tomaba de la mano. No, Grant, dijo. Cuando todo esto termine, tú entenderás que yo era la seguridad. Y lo dejó parado junto a su amante, en la oficina construida con dinero que él nunca supo que venía de ella. Capítulo 4. El divorcio fue finalizado 3 días después en una sala de conferencias privada en Alburny Vale, el despacho de abogados preferido de Grant. Grant llegó con Camille. Se dijo a sí mismo que era porque el arreglo afectaba las finanzas de la empresa. La verdad era menos presentable. Quería que Vivian viera a la reemplazante. Quería que entendiera que el futuro ya había elegido a alguien más. Camille vestía rosa pálido y cargaba un bolso de cocodrilo lo suficientemente grande para contener la dignidad, que nunca había usado. Vivian llegó con Jonathan Graves. El efecto en la sala fue inmediato. Graves tenía casi 70 años. Cabello plateado, ojos entrecerrados, vestido con la clase de sobriedad que solo el dinero viejo respetaba. No se presentó en voz alta. No fue el primero en dar la mano. Simplemente colocó una delgada carpeta de cuero sobre la mesa y se sentó junto a Vivian como si hubiera asistido a la caída de hombres como Grant muchas veces antes del desayuno. El abogado de Grant, Peter Halpern, lo miró y se tensó. Señor Graves, dijo. Grant notó el cambio. ¿Lo conoces? Halpern ajustó sus gafas. Por reputación. Camille se impacientó. Podemos comenzar. Grant tiene llamadas. Graves volvió sus ojos hacia ella. Entonces seamos breves. Su voz era tranquila. Pero la sala le obedeció. Halpern deslizó los documentos. La señora Sterling ha renunciado a todas las reclamaciones financieras, incluyendo pensión alimenticia, división de bienes matrimoniales y cualquier participación en las acciones corporativas del señor Sterling. A cambio, el señor Sterling acepta la disolución inmediata sin nada adjunto. Grant sonrió levemente. Todavía creía que estaba ganando. Vivian, dijo, casi con amabilidad. Última oportunidad. Toma el dinero. Una vez que firmes, no quiero volver a saber de ti. Camille tocó la muñeca de Grant. El gesto era para Vivian. Vivian lo vio. Dejó que Camille tuviera su actuación. Algunas personas necesitan aplausos antes de la ejecución. No quiero tu dinero, dijo Vivian. Grant se recostó en su silla. Bien. Firmó primero, rápido y con fuerza, el bolígrafo cortando la página como si estuviera cortando una cuerda. Grant Sterling. Camille sonrió ante la firma. Vivian tomó el bolígrafo que Graves le ofreció. Era negro, antiguo, y más pesado que el Mont Blanc dorado de Grant. Durante 12 años, Vivian había firmado donaciones a escuelas, libros de visitas de museos, recibos domésticos y compromisos benéficos como Vivian Sterling.
Un nombre suave. Un nombre de casada. Un nombre diseñado para que la gente poderosa dejara de mirar demasiado de cerca. Colocó el bolígrafo en la línea. Vivian Ashbourne. Peter Halpern dejó de respirar por un instante. Grant no se dio cuenta. Estaba revisando su teléfono. Camille notó el rostro de Halpern. ¿Hay algún problema?, preguntó. Graves recogió los documentos antes de que alguien pudiera tocarlos. Ningún problema, dijo. El matrimonio está disuelto. Vivian se puso de pie. Grant levantó la vista apenas entonces. Es todo. Eso es generalmente lo que significa una firma, dijo Vivian. Sus ojos se entrecerraron ante su tono. Disfruta tu orgullo. Vivian se abrochó el abrigo. Disfruta tu libertad. Salió con Graves a su lado. Las puertas del ascensor apenas se habían cerrado cuando el teléfono de Grant comenzó a vibrar. Una vez. 2 veces. Luego de manera continua. Camille revisó su propio teléfono y frunció el ceño. Grant, ¿qué? Sterling Vector acaba de caer un 8%. Grant rió una vez, cortante y desdeñoso. Ruido del mercado. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Lena Ortiz, la directora de operaciones de Sterling Vector, entró apresuradamente con el cabello suelto del rodete y una tableta apretada contra su pecho. Grant, tenemos una crisis. Su sonrisa se desvaneció. La adquisición de Meridian. Sterling Vector había pasado 6 meses preparando la compra de Meridian Grid, una firma europea de logística de microchips que poseía las patentes de enrutamiento que Grant necesitaba para dominar la próxima década de la cadena de suministro de IA. Los labios de Lena estaban pálidos. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? Una empresa holding en Luxemburgo compró los derechos de voto de control hace 20 minutos. Nos superaron en un 45% y pagaron en efectivo. Camille se puso de pie. Eso es imposible. Nadie tenía esa liquidez lista. Lena miró de Camille a Grant. El expediente nombra a la entidad matriz. Grant sintió algo frío tocar la parte posterior de su cuello. Dilo. Ashbourne Global. La sala quedó en silencio. Peter Halpern se quitó lentamente las gafas. Grant miró las puertas cerradas del ascensor. Vivian Ashbourne. Había escuchado el nombre Ashbourne antes. Por supuesto. Todos los que importaban. No en listas de Forbes ni en entrevistas televisivas. Los Ashbourne no exhibían su riqueza. Eran dueños de las cosas de las que dependían los multimillonarios públicos. Puertos, derechos minerales, componentes aeroespaciales, líneas de crédito privadas, fibra submarina, sindicatos de seguros, deuda soberana, centros de datos enterrados en montañas. Un imperio en la sombra, lo llamaba la gente. Con un valor de más de $3 billones por estimaciones conservadoras. La boca de Grant se secó. No, dijo. Su teléfono vibró de nuevo. Otra alerta. Luego otra. Lena tragó saliva. 3 proveedores de hardware asiáticos han cancelado sus contratos de expansión. Pagaron las cláusulas de penalización en su totalidad. Nuestra construcción en la nube para el próximo trimestre está muerta. Camille agarró la tableta. ¿Con qué fundamento? Reubicación estratégica. ¿Quién los posee? Preguntó Grant, aunque la respuesta ya se estaba moviendo por él como veneno. Lena lo miró con algo parecido a la lástima. Subsidiarias de Ashbourne. Grant se sentó lentamente. 10 minutos antes había firmado el divorcio de una esposa a quien creyó sin poder. Ahora su adquisición estaba muerta. Sus acciones sangraban. Y su cadena de suministro había comenzado a desaparecer con la forma exacta de su silencio. Capítulo 5. Para el lunes por la mañana, Sterling Tower había dejado de fingir. Las personas caminaban rápido, hablaban en voz baja y miraban pantallas con rostros sin color. Las acciones habían caído un 23% en 2 días de negociación. Los analistas que el viernes habían llamado a Grant un fundador generacional ahora usaban palabras como exposición, dependencia y vulnerabilidad estructural.
Grant estaba de pie en la sala de guerra rodeado de ejecutivos que ya no lo miraban como si fuera inevitable. Encuentren alternativas, ordenó. Lena Ortiz parecía agotada. Lo estamos intentando. El problema no es un solo proveedor. Es toda la cadena. Los contratos de tierras raras, el seguro de servidores, las instalaciones de almacenamiento frío, la prioridad de envíos transpacíficos, la cola de fabricación de chips. Cada pieza toca una entidad Asborne en algún lugar. Grant golpeó la mesa con la mano. No pueden simplemente cortarnos. Pueden, dijo Lena. Están cumpliendo las cláusulas de terminación y pagando penalizaciones. Legalmente, están limpios. Camille estaba sentada cerca del extremo de la mesa, revisando mensajes de inversores. Su rostro estaba tenso debajo de una capa de maquillaje perfecto. BlackRock redujo su exposición, dijo. Vanguard está revisando. Apolo no atiende nuestras llamadas. Grant se volvió hacia ella. Me dijiste que el mercado adoraba nuestra posición. Antes de que tu ex esposa resultara ser un imperio privado. Las palabras salieron de su boca demasiado rápido. Todos las escucharon. Ten cuidado, dijo Grant. Camille se irguió. Estoy intentando salvar la empresa. Entonces sálvala. ¿Con qué? Estalló Camille. Nuestro capital de adquisición está atrapado. Nuestra línea de crédito está bajo revisión. Nuestros proveedores se van. Y aparentemente la mujer que humillaste frente a mí estaba conectada a cada activo que fuimos demasiado arrogantes para mapear. La sala se congeló. El rostro de Grant se puso blanco de furia. Sal, dijo. Camille se puso de pie, temblando de rabia. Pero no se fue. Sabía que salir ahora parecería rendición. También sabía que quedarse a su lado ya no se sentía como ascender. Esa tarde, Grant llamó a Vivian por primera vez desde el divorcio. Ella no respondió. Llamó de nuevo. Sin respuesta. A la tercera llamada, una voz masculina atendió. Señor Sterling, dijo Graves. La señorita Asborne no está disponible. Grant estaba de pie en su oficina mirando la ciudad, una mano presionada contra el cristal. Necesito hablar con mi esposa. Usted no tiene esposa. La frase aterrizó de forma limpia. Grant cerró los ojos. Dígale a Vivian que esto ha ido demasiado lejos. Lo ha ido. Está dañando a miles de empleados. Su preocupación por los daños colaterales es reciente. Los dedos de Grant se curvaron contra el cristal. Quiero una reunión. La señorita Asborne no tiene interés en una reconciliación. Esto es negocios. Sí, dijo Graves. Por eso ella está tan tranquila. La línea se desconectó. Grant se quedó mirando el teléfono. Por primera vez en años, no tenía a nadie a quien dar órdenes. Al otro lado del Atlántico, Vivian estaba sentada en el estudio privado de Asborne House, una hacienda de piedra a las afueras de Londres más antigua que el sistema bancario de varias naciones. La lluvia golpeteaba contra las ventanas. Un fuego ardía abajo en la chimenea. La habitación olía a cedro, cuero y papel viejo. Frente a ella estaba sentado su padre, Malcolm Asborne. Malcolm tenía 70 años. Alto incluso sentado, con cabello plateado y ojos del color del acero en invierno. Tenía la quietud de un hombre que nunca había necesitado levantar la voz porque el mundo se inclinaba hacia él, cuando hablaba en susurro. ¿Llamó? Preguntó Malcolm. 3 veces. Bien. El pánico es la primera emoción honesta que muestran los hombres como Grant Sterling. Vivian miró su taza de té. Lo amé una vez. Su padre la estudió, sin crueldad. Lo sé. Era diferente entonces. No, dijo Malcolm. Era más pequeño entonces. Los hombres pequeños con frecuencia parecen gentiles antes de que alguien les dé altura. La boca de Vivian se tensó. Quería contradecirlo. Alguna parte leal de ella todavía quería proteger la memoria del hombre que había bailado con ella descalzo en una cocina del tamaño del closet actual de Grant. Pero la memoria no era evidencia. La evidencia era Camille en su silla. Elna de Grant.
La carpeta del arreglo. Los años de ser presentada como mi esposa con el mismo tono que uno usaría para un jarrón decorativo. Vivian dejó su taza. No quiero destruir a los empleados. Entonces no lo hagas, dijo Malcolm. Construye algo mejor y contrata a los que valen la pena. Vivian deslizó una carpeta sobre su escritorio. Malcolm la abrió. Ashborne Geraisen, una plataforma de inteligencia logística completamente integrada, construida no sobre proveedores alquilados y comunicados de prensa inflados, sino sobre la infraestructura física que Ashborne Global ya poseía. Puertos, almacenes, rutas de flotas autónomas, asignación de chips, modelos meteorológicos, datos de aduanas, precios de seguros y enrutamiento cuántico seguro. Durante años, Vivian había observado Sterling Vector desde adentro. Conocía los puntos débiles. Sabía qué equipos creaban valor real y cuáles ejecutivos solo creaban ruido. Sabía que Grant había dejado de mejorar el producto en cuanto los inversores empezaron a premiar la mitología. Malcolm leyó las primeras 3 páginas en silencio. Luego levantó la vista. Podrías haber hecho esto años atrás. Hace años, estaba casada. ¿Y ahora? Los ojos de Vivian eran firmes. Ahora estoy despierta. Por primera vez en esa tarde, Malcolm sonrió. ¿Cuánta financiación necesitas? Para el despliegue inicial, 5.000 millones. Para expansión, 12. Para reserva de adquisiciones, 3. Aprobado. No has terminado de leer. No estoy invirtiendo en la carpeta, dijo Malcolm. Estoy invirtiendo en mi hija regresando a sí misma. Vivian desvió la vista por un momento. La luz del fuego se movía sobre su rostro, sin suavizar nada, revelando todo. Entonces movámonos rápido. ¿Qué tan rápido? Vivian pensó en Grant diciéndole que ella no entendía el momentum. Lo suficientemente rápido para que sienta el cambio del viento antes de ver la tormenta. Capítulo 6. Se suponía que la Cumbre Mundial de Infraestructura en Ginebra iba a salvar a Grant. Al menos eso fue lo que Camille le dijo en el vuelo, mientras revisaba listas de firmas de crédito privado dispuestas a reunirse con empresas en dificultades pero recuperables. Grant odiaba la palabra dificultades. Odiaba la forma en que la gente lo miraba ahora, como si su traje siguiera siendo costoso pero su futuro hubiera sido marcado en rebaja. La cumbre ocupaba un hotel a orillas del lago envuelto en cristal y mármol. Era el tipo de evento donde los ministros estrechaban manos con herederos navieros, los fundadores de tecnología cazaban fondos soberanos, y los periodistas esperaban cerca de las salidas a buscar rostros con suficiente miedo para fotografiar. Grant llegó con Camille del brazo. Había considerado no traerla, pero el orgullo toma decisiones estúpidas cuando está acorralado. La prensa había comenzado a susurrar sobre el divorcio, sobre la directora financiera en la primera fila, sobre la misteriosa represalia de los Ashborne. Si llegaba solo, la gente olería la debilidad. Así que Camille fue. Vestía negro esta vez, severo y caro, pero su mano en el brazo de Grant estaba tensa. Sus ojos seguían buscando mejores salidas. Sonríe, murmuró Grant. Estoy sonriendo. Pareces estar en una declaración judicial. Quizás estaremos en una el próximo mes. Grant le lanzó una mirada de advertencia. Entonces el salón cambió. Sucedió antes del anuncio. Las conversaciones se adelgazaron. Las cabezas giraron hacia la gran escalera. Los teléfonos se levantaron, no con el hambre caótica de los paparazzi, sino con el interés disciplinado de personas que reconocen el poder entrando a la habitación. Grant levantó la vista. Vivian estaba de pie en lo alto de las escaleras. No Vivian Sterling. Vivian Ashborne. Vestía un traje verde profundo estructurado como una armadura, con líneas limpias y un estrecho collar dorado en la garganta. Su cabello castaño rojizo caía en ondas pulidas sobre un hombro. Sin collar. Sin brillo prestado. Vivian no necesitaba decoración para demostrar que pertenecía ahí. 2 oficiales de seguridad estaban detrás de ella. A su lado estaba un hombre de cabello blanco que Grant reconoció de periódicos que fingía no leer. Malcolm Ashborne. La sala respondió a Malcolm como si la gravedad hubiera cambiado. Grant sintió que la mano de Camille se deslizaba de su brazo.
Es su padre, susurró Camille. Vivian bajó la escalera despacio. No por drama, sino porque todos se apartaban antes de que ella llegara hasta ellos. El presidente de un banco europeo inclinó la cabeza. Un ministro le besó la mejilla. El CEO de un conglomerado naviero que había ignorado las llamadas de Grant toda la semana se adelantó para recibirla con visible calidez. Grant estaba paralizado. Incluso después de todo, era imposible. La mente acepta los hechos más lentamente cuando el ego está bloqueando la entrada. La voz de Camille tembló. Grant, ¿lo sabías? Él no respondió. Grant se abrió paso entre la multitud hacia Vivian. Varias personas lo observaron venir. Esa era la peor parte. No el pánico, no la humillación, sino la repentina conciencia de que ya no se movía entre admiradores. Se movía entre testigos. Vivian, dijo cuando la alcanzó. Vivian se volvió. Su expresión era educada, distante, casi curiosa. Grant odiaba la calma en su voz. Necesitamos hablar. No, dijo Vivian. Una sola palabra. Sin rabia, sin actuación. Solo un muro. Su rostro se tensó. No puedes desmantelar mi empresa y luego negarte a tener una conversación. Vivian miró a Camille, que estaba unos pasos detrás de él, pálida debajo de su contorno. Interesante, dijo Vivian. Camille no tuvo dificultad para sumarse a conversaciones sobre desmantelar mi matrimonio. Los labios de Camille se separaron. Grant bajó la voz. Esto no es sobre ella. Lo era cuando la pusiste en mi silla. La gente cercana había dejado de fingir que no escuchaba. Grant sintió calor subirle al cuello. Cometí errores. Me enojé. Me sentí atrapado. Por primera vez, los ojos de Vivian se afilaron. Atrapado. Repitió. En una casa que yo ayudé a comprar. En una empresa que yo ayudé a salvar. En un matrimonio donde me fui reduciendo año tras año para que tu reflejo pudiera llenar cada habitación. Grant tragó saliva. No lo sabía. No, dijo Vivian. No preguntaste. Camille dio un paso al frente. La desesperación le dio valor. Vivian, si esto es por la reunión de divorcio, lamento el tono. Pero Sterling Vector emplea a miles de personas. Seguramente podemos llegar a un acuerdo comercial. Vivian se volvió hacia ella. Señorita Lauron, usted se sentó en mi sofá y me dijo que debería estar agradecida por migajas de una mesa construida con mi dinero. Usted no está calificada para hablar de acuerdos conmigo. Camille se sonrojó de escarlata. Alguien cercano aspiró bruscamente. La voz de Grant se quebró a través de su compostura. ¿Qué quieres? Vivian lo miró por un largo segundo. Nada de ti. Eso lo asustó más que la rabia. Antes de que pudiera hablar, el anfitrión de la cumbre subió al escenario. Damas y caballeros, tomen sus asientos. Esta noche, Asborne Global anunciará una nueva plataforma que redefinirá la infraestructura del comercio moderno. El estómago de Grant cayó. Vivian pasó junto a él. Él la tomó de la muñeca. No con fuerza, pero suficiente. Los dos oficiales de seguridad se movieron al instante. Vivian bajó la vista a su mano. Grant la soltó como si se hubiera quemado. No hagas esto, susurró. La mirada de Vivian se levantó hacia la suya. Tú hiciste esto. Yo solo me niego a seguir pagando por ello. Luego caminó hacia el escenario. Los aplausos comenzaron antes de que Vivian llegara al micrófono. Grant estaba de pie junto a Camille mientras Vivian se dirigía a la sala con una voz lo suficientemente tranquila para ser letal. Por demasiado tiempo, dijo Vivian, la inteligencia logística global ha sido vendida por empresas que no poseen puertos, flotas, reservas de energía, acceso a chips ni riesgo físico. Venden predicción sin responsabilidad. Asborne Geraisen cambiará eso. Detrás de ella, la pantalla se llenó de líneas en movimiento de barcos, almacenes, satélites, sistemas aduaneros y redes de servidores. Grant vio su propio modelo de negocio volverse obsoleto en tiempo real. Vivian no mencionó a Sterling Vector. No necesitaba hacerlo.
Para cuando terminó la presentación, 3 de los clientes más grandes de Grant habían solicitado reuniones privadas con Ashburn Geraisen. Camille vio las notificaciones antes que él. Su rostro quedó en blanco. FedEx se va, dijo. Grant miraba el escenario. Vivian estaba rodeada ahora por ministros, inversores y clientes que no habían devuelto sus llamadas. Las cámaras lo captaron a él en el fondo. Por primera vez en su carrera, Grant Sterling no era el sujeto de la fotografía. Era el detalle de advertencia. Capítulo 7. 2 meses después, Sterling Tower había dejado de disimular. El bar de espresso en el vestíbulo estaba cerrado. La mitad de las luces en los pisos de ingeniería permanecían apagadas. La cafetería ofrecía café y vasos de cartón en lugar de los menús de chef que Grant alguna vez había usado como prueba de que el genio merecía lujo. Los empleados hablaban en voz baja. Las acciones cotizaban por debajo de $6. Grant estaba solo en su oficina con la chaqueta quitada, las mangas arremangadas y 4 días de agotamiento grabados debajo de los ojos. Las revistas en su pared ahora se veían crueles. Visionario. Titán. El hombre que mueve el mundo. El mundo se había movido sin él. Su puerta se abrió. Camille entró cargando una caja de cartón. Grant la miró fijo. No, dijo Camille, colocando un sobre blanco en su escritorio. Mi renuncia. Grant se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia la credenza. Eres la directora financiera. Ya no, después de las 5. Tenemos una reunión de junta en 20 minutos. Entonces deberías encontrar a alguien que todavía crea que habrá una junta el próximo trimestre. Grant miró la caja en sus manos. Tacones de diseñador. Una foto enmarcada de la gala. El collar de diamantes no estaba hoy en su cuello. ¿Te vas ahora? La expresión de Camille se endureció con la honestidad fea de una persona abandonando un barco que se hunde. KKR me ofreció un puesto. ¿Un puesto? Analista de riesgo senior. Grant rió una vez, incrédulo. ¿Aceptarías un descenso de nivel? Un descenso de nivel es mejor que estar atada a tu colapso. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo esperado. Mi colapso, dijo Grant. Tú estuviste a mi lado cuando le dije a Vivian que firmara. Impulsaste el NA. Me dijiste que era un peso muerto porque me dijiste que era nadie. Silencio. Los ojos de Camille brillaron. No con lágrimas. Con rabia ante la inconveniencia de las consecuencias. Dijiste que no tenía dinero, ni influencia, ni familia que importara. Dijiste que era una esposa tranquila que tomaría el cheque y desaparecería. La boca de Grant se torció. Entonces esto es mi culpa, ¿verdad? Rodeó el escritorio. Tú querías su silla. Yo quería la vida que anunciaste. Usaste sus diamantes. Tú los compraste. Se miraron el uno al otro. Y por primera vez, Grant vio a Camille con claridad. No como la prueba glamorosa de su atractivo. No como la ambición vestida de rojo. Solo una mujer que había confundido su imperio prestado con un ascensor seguro. Camille recogió la caja. Buena suerte en el tribunal de quiebras, Grant. ¿Qué me? Ella se detuvo. Su voz era más baja ahora. ¿Alguna vez me amaste? Camille lo miró como si la pregunta fuera infantil. Amé ganar. Y se fue. Grant se quedó solo en el centro de su oficina con la verdad que había comprado a precio completo. La reunión de junta duró 18 minutos. Los directores no gritaron. Eso habría sido más amable. Hablaron en tonos profesionales sobre deber fiduciario, alternativas estratégicas, preservación de activos y transición de liderazgo. Cada frase pulida significaba lo mismo, querían que se fuera. Al anochecer, Grant Sterling, fundador y CEO de Sterling Vector, fue suspendido del control operativo mientras se realizaba una reestructuración. Fue a casa al townhouse con vista al Central Park. El personal ya se había ido. Los acreedores habían enviado avisos. Los tasadores de arte estaban programados para la mañana. Caminó a la biblioteca y se detuvo frente a la fotografía de bodas en la chimenea. Vivian no la había llevado. En la imagen,
Ella le sonreía a él en lugar de a la cámara. Joven, confiada, desprotegida. Grant tomó el marco. Por un momento, algo parecido al duelo lo atravesó. Luego su teléfono vibró. Un titular llenó la pantalla. Asborne Geraisen firma contrato global de 5 años con Maersk, DHL y Norgline-Fracht. 3 ex clientes de Sterling Vector. Grant lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared debajo de la foto de bodas y cayó boca abajo sobre la alfombra. El cristal se partió. La fotografía no. Capítulo 8. El tribunal de quiebras no olía a derrota. Eso sorprendió a Grant. Olía a cera de pisos, papel y café quemado. Olores ordinarios, olores burocráticos, como si imperios enteros no vinieran aquí a ser medidos, despojados y vendidos. Grant estaba sentado en la mesa del solicitante junto a Peter Halpern, quien parecía envejecer cada vez que abría una nueva carpeta. La reestructuración del capítulo 11 era su última oportunidad. Si el juez aprobaba el plan, Sterling Vector podría sobrevivir como una empresa de licencias más pequeña. Grant podría perder el control, pero conservaría suficiente del negocio para reconstruirse. Las patentes, insistía Halpern, seguían siendo valiosas. La inteligencia de enrutamiento central podía licenciarse a clientes de mercado medio que aún no hubieran sido absorbidos por Asborne Geraisen. Grant se aferraba a ese pensamiento. Había perdido los proveedores, los clientes, la valoración, la amante, la confianza de la Junta y la mayor parte de su reputación. Pero seguramente todavía era dueño de lo que había construido. Seguramente. El juez revisó los documentos sobre sus gafas de media luna. Señor Halpern, su plan depende en gran medida de que Sterling Vector retenga todos los derechos sobre sus patentes de enrutamiento fundamentales. Sí, su señoría, dijo Halpern. Esas patentes siguen siendo los activos más valiosos de la empresa. Grant se irguió en su silla. Luego las puertas al fondo de la sala se abrieron. Jonathan Graves entró. Grant sintió que la temperatura descendía dentro de su cuerpo. Graves caminó por el pasillo cargando la misma delgada carpeta de cuero que había traído a la firma del divorcio. No tenía prisa. Nunca la tenía. Los hombres con documentos fatales raramente necesitan velocidad. Su señoría, dijo Graves, represento a Northstar Capital Holdings, un acreedor garantizado y titular de derechos en este asunto. Nos oponemos al plan de reestructuración. Halpern se puso de pie bruscamente. ¿Con qué fundamento? Graves entregó documentos al secretario. Con el fundamento de que Sterling Vector no posee las patentes fundamentales que propone licenciar. Los oídos de Grant comenzaron a zumbar. Eso es absurdo, dijo Halpern. Las patentes fueron desarrolladas internamente con capital semilla de Northstar Capital Holdings, dijo Graves. Hace 12 años. El señor Sterling firmó un acuerdo de seguridad de propiedad intelectual convertible a cambio de $500.000 en financiación de emergencia. Las manos de Grant se enfriaron. $500.000. Segunda semana de nómina. Año 2. Recordaba la llamada de su entonces contador. Un milagro, había dicho el hombre. Un inversor privado anónimo creía en la empresa. Grant había firmado rápido. Estaba desesperado. No había hecho suficientes preguntas, porque los hombres desesperados llaman salvavidas a las cuerdas aunque las tengan alrededor del cuello. Graves continuó. El acuerdo le otorgó a Sterling Vector una licencia exclusiva libre de regalías para comercializar la tecnología siempre que la empresa permaneciera solvente, en cumplimiento y bajo una gobernanza sana del fundador. La sección 7 contiene un detonador de reversión ante quiebra causada por negligencia ejecutiva grave. La licencia se termina y todos los derechos derivados revierten a Northstar. El rostro de Halpern se puso pálido mientras escaneaba el documento. Esto es anterior a mi periodo, susurró. Grant apretó la mesa. ¿Quién posee Northstar? Graves lo miró. Usted lo sabe. El juez se inclinó hacia adelante. Para el expediente, señor Graves. Northstar Capital Holdings es propiedad exclusiva de Asborne Global. Su beneficiaria gerente es la señorita Vivian Asborne. La sala parecía inclinarse. Grant no podía respirar.
Vivian no solo había apoyado su empresa. Había sostenido el suelo debajo de ella. Durante 12 años, Grant había estado parado sobre su cimiento, lo había llamado su genio. Lo había decorado con su nombre. Y luego le había ofrecido $10 millones para que desapareciera del edificio que ella había salvado. Antes de que tuviera paredes. Su señoría, dijo Graves, la señorita Asborne ha ejercido el detonador de reversión. La licencia de Sterling Vector está terminada. Las patentes y los derechos de software derivados regresan a Northstar de inmediato. Halpern se sentó. No discutió. Eso fue cuando Grant supo que todo había terminado. El juez revisó los expedientes durante varios minutos largos. Cada página sonó demasiado fuerte al voltearse. Finalmente, el mazo cayó. Sin los derechos de propiedad intelectual identificados como el fundamento del plan de reorganización, Sterling Vector carece de activos viables para respaldar el alivio del capítulo 11. La moción es denegada. El caso se convertirá a liquidación del capítulo 7. El mazo golpeó de nuevo. Grant Sterling perdió lo último que pensaba que era suyo. Después de la audiencia, permaneció sentado mientras los abogados recogían documentos a su alrededor. Los reporteros esperaban afuera. Los acreedores esperaban adentro. No había ningún lugar al que pudiera ir que no conociera ya su nombre por la razón equivocada. Graves se acercó a la mesa. Grant levantó la vista lentamente. ¿Vino ella? No. La respuesta le dolió más de lo que esperaba. Por supuesto, susurró Grant. Ella no necesita verlo. No, dijo Graves. No lo necesita. Los ojos de Grant estaban vacíos. Dígale que lo siento. Graves lo estudió por un momento. La señorita Asborne me pidió que entregara un mensaje si usted hacía esa solicitud. Grant tragó saliva. ¿Qué mensaje? Graves cerró la carpeta. Ella dijo, una disculpa ofrecida después de la consecuencia suele ser solo dolor por el consuelo perdido. Espero que algún día aprendas la diferencia. Luego Graves se alejó. Grant se quedó solo en la mesa donde su imperio había quedado reducido a papel. Afuera, los flashes de las cámaras destellaban para el hombre que alguna vez había vivido para ellas. Capítulo 9. Vivian no celebró la ruina de Grant. Eso decepcionó a algunas personas. Había inversores que esperaban champán. Periodistas que querían una cita lo suficientemente afilada para convertirse en titular. Viejos amigos que pensaban que debería reír porque la risa probaría que había ganado. Pero Vivian había aprendido algo durante 12 años de humillación silenciosa. Ganar no siempre se sentía como alegría. A veces se sentía como finalmente soltar un peso y darse cuenta de cuánto te había lastimado las manos. 3 meses después del fallo de liquidación, Asborne Geraisen inauguró su centro de innovación de Nueva York en la carcasa renovada de una antigua aduana, cerca del puerto. Vivian eligió el edificio ella misma. Le gustaba que alguna vez hubiera existido para examinar lo que entraba y salía de un país. Parecía apropiado. El vestíbulo brillaba con pisos de piedra caliza y ventanas altas que daban al agua. Los ingenieros de Sterling Vector habían sido invitados a postularse antes de que comenzara la contratación externa. No los ejecutivos que habían despreciado a las mujeres silenciosas. No los oportunistas que habían aplaudido a quien estuviera más cerca del dinero. Los constructores, los programadores, los equipos de operaciones, las personas que habían hecho trabajo real mientras Grant actuaba de genio en las portadas de las revistas. Lena Ortiz se incorporó como directora de operaciones. En su primer día, estuvo de pie en la oficina de Vivian sosteniendo un contrato firmado con la expresión de alguien que todavía no podía creer del todo que la oferta fuera real. «Sabes que trabajé para él», dijo Lena. «Sé que trabajaste para la empresa», respondió Vivian. «Hay una diferencia». La boca de Lena se tensó con emoción. «Gracias». «No me des las gracias». «Construye bien». «Puedo hacer eso». «Entonces nos entendemos». Camille Laurent también se postuló. Su solicitud nunca llegó al escritorio de Vivian. Recursos Humanos la rechazó después de confirmar que había participado en la planificación coercitiva de arreglos, aprobaciones impropias de gastos matrimoniales y comunicaciones engañosas a inversores durante el colapso.
Camille le envió un correo electrónico a Graves amenazando con daños a la reputación. Graves respondió con 4 documentos adjuntos y una sola oración. Proceda con cuidado. Camille no volvió a escribir. En cuanto a Grant, desapareció de la vida pública con menos drama del que había vivido. El townhouse fue vendido. El jet fue confiscado. Las portadas de Forbes fueron desmontadas. Ocasionalmente, un blog de negocios publicaba una historia sobre exfundadores que confundieron la valoración con el valor, y su nombre aparecía a mitad del artículo. Ya no era un titular. Vivian vio una fotografía de Grant 6 meses después. Estaba saliendo de un juzgado con un traje azul marino sencillo, el cabello más largo, el rostro más delgado, los ojos bajos ante las cámaras. Por un momento, el fantasma de la mujer que había sido extendió la mano hacia la pantalla. Luego Vivian cerró el artículo. Hay puertas que no necesitan cerrarse de golpe. Solo necesitan permanecer cerradas. En la tarde de la inauguración del Centro de Innovación, Malcolm Ashbourne encontró a Vivian sola en la terraza de la azotea, mirando cómo las luces de carga se movían por el puerto. Deberías bajar, dijo. Están esperando un discurso. Lo sé. Sé que no te gustan los discursos. No me gustan los vacíos. Malcolm se unió a ella junto a la barandilla por un momento. Miraron los barcos. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Malcolm. Vivian no fingió no entender. El matrimonio. El silencio. Lo consideró. La respuesta fácil era sí. Podría haberse revelado antes. Podría haber corregido cada insulto en el momento. Podría haberse ido la primera vez que Grant la hizo sentir como un accesorio de su ambición. Pero la vida rara vez es lo suficientemente generosa para volverse clara antes de que sea dolorosa. Me arrepiento de haberme abandonado a mí misma para preservar la ilusión de alguien más, dijo Vivian. No me arrepiento de haberlo amado cuando era digno de amor. Esa parte de mí no era tonta. Era sincera. La expresión de Malcolm se suavizó. ¿Y ahora? Vivian miró a través de las puertas de cristal a las personas reunidas abajo. Ingenieros, abogados, operadores, mujeres del nuevo programa de la Fundación Ashbourne que proporcionaba apoyo legal y financiero a esposas, atrapadas detrás de nombres poderosos. Sobrevivientes de habitaciones pulidas y amenazas silenciosas. Personas aprendiendo a apropiarse de su voz antes de que el mundo las obligara a gritar. Ahora, dijo Vivian, quiero construir cosas que no requieran que las mujeres desaparezcan para que los hombres se sientan altos. Cuando subió al escenario 10 minutos después, la sala se cayó. Vivian miró a la multitud. No pensó primero en Grant. Pensó en cada versión de sí misma que había permanecido en silencio porque el amor le parecía más sagrado que él. Respeto propio. Pensó en cada mujer a quien habían llamado difícil por nombrar la traición, dramática por notar la crueldad, desagradecida por negarse a aceptar migajas. Luego sonrió. Durante años, dijo Vivian, creí que la lealtad significaba estar detrás de alguien incluso cuando pisaban mi sombra. Estaba equivocada. La lealtad sin dignidad no es amor. Es una goma de borrar. Nadie se movió. Ashbourne Geraisen fue creada para conectar el mundo de manera más inteligente. Pero este edificio también albergará algo más personal. La Fundación Ashbourne financiará recursos legales, financieros y profesionales para mujeres que reconstruyen sus vidas después de matrimonios coercitivos, abuso oculto y control económico. Los aplausos comenzaron suavemente. Luego crecieron. Vivian esperó a que se asentaran. Una mujer no se vuelve poderosa porque alguien finalmente la ve, dijo. A veces se vuelve poderosa en el momento en que deja de suplicarle a la persona equivocada que la mire. La sala se puso de pie. Vivian estaba de pie bajo las luces. No como la ex esposa de Grant Sterling. No como una mujer desechada. No como la figura silenciosa al borde de la fotografía de otra persona. Estaba de pie como ella misma. Y esta vez, nadie más estaba sentado en su silla. Capítulo 10. Un año después del divorcio, Vivian regresó al salón de baile del Langham. La pared de orquídeas había desaparecido. El viejo banner de Sterling Vector había desaparecido.
El escenario donde Grant había elogiado la lealtad mientras Camille se sentaba en su silla había sido reconstruido para el informe anual de la Fundación Ashbourne. Vivian estuvo sola cerca de la entrada antes de que llegaran los invitados. Por un momento, la sala vacía se superpuso con la memoria. Camille en escarlata. Grant bajo las luces blancas. La puerta de servicio. El vaso de agua tranquilo en su mano mientras algo dentro de ella finalmente aceptaba que el amor sin respeto se había convertido en una jaula hermosa. Lena se acercó en silencio. ¿Estás bien? Vivian miró la primera fila. Su tarjeta de nombre estaba en la mesa central. Vivian Ashbourne. Sin apellido prestado. Sin lugar borrado. Sin amante sonriendo sobre lino robado. Sí, dijo. Creo que sí. Los invitados llegaron en oleadas. Abogados, ingenieros, directoras de refugios, asesores financieros, ex empleados de Sterling Vector, mujeres comenzando de nuevo a los 40, 50, 60 años. Había donantes con diamantes y sobrevivientes con vestidos prestados. Vivian no hizo distinción en cómo los saludó. Al final de la noche, una joven llamada Elise se acercó a ella cerca del escenario. Tenía 26 años, una sonrisa nerviosa y una carpeta apretada contra su pecho. Señorita Ashbourne, dijo Elise. Usted no me conoce. Entonces arreglemos eso, respondió Vivian. Los ojos de Elise se llenaron, pero parpadeó las lágrimas con fiereza y disciplina. Mi esposo les decía a todos que yo era inestable. Controlaba las cuentas, el apartamento, hasta mi teléfono. Vi su discurso de la subasta 3 veces en la oficina de un refugio. La parte sobre los verbos activos. El rostro de Vivian se suavizó. Elise levantó la carpeta. Mi divorcio fue finalizado ayer. Recuperé mi licencia de maestra. El abogado de la fundación dijo que debería enviar una nota de agradecimiento, pero quería decirlo yo misma. Vivian tomó las 2 manos de Elise. Tú hiciste la parte difícil. Tenía miedo. Por supuesto que lo tenías. Todavía lo tengo. Eso no significa que no seas libre. Elise lloró entonces, en silencio, con el asombro avergonzado de alguien que no está acostumbrado a que le permitan hacerlo. Vivian sostuvo sus manos hasta que Elise se serenó. Al otro lado del salón, Malcolm observaba a su hija con una expresión que ningún informe para accionistas podría haber producido. Más tarde, cuando la sala se vació, Vivian caminó una vez más hacia la puerta lateral que había usado la noche en que Grant movió su silla. Abrió la puerta. El corredor del otro lado era ordinario. Paredes beige. Carros de servicio. Un leve olor a limpiador de limón. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Eso también era una especie de sanación. Los lugares que alguna vez te tragaban se vuelven del tamaño de los humanos nuevamente cuando dejas de arrodillarte. Dentro del recuerdo. Vivian cerró la puerta y regresó al salón por la entrada principal. Las luces seguían encendidas. Su tarjeta de nombre seguía esperando en la mesa central. La tomó. No porque necesitara prueba, sino porque quería recordar el peso exacto de un lugar que nadie más podía darle ni quitarle jamás. Vivian Ashbourne. Esta vez, no salió por la puerta lateral. Suscríbete para más historias de fortaleza silenciosa, verdades ocultas y el momento en que las mujeres subestimadas recuperan sus vidas.